Jesús Cintora a este debate, que además nos presenta su nuevo libro, La Conjura. Muy buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bien. Oye, tú cuentas La Conjura, que por cierto lo tienes detrás. Oye, qué bien hecho esto, ¿eh? ¿Has visto los compañeros de Espasa cómo se lo ocurran? Bueno, un fotocall y toda regla, vamos. Con esto de la videoconferencia vamos a acabar haciendo, venta a domicilio. Oye, pero puerta por puerta. Tu propio libro. Oye, cuéntanos, porque lo que tú dices en La Conjura es lo que no sabíamos de cómo se fraguó este primer gobierno de la coalición, ¿no? De la historia de España. Sí, a ver, el libro se llama La Conjura, pero perfectamente podía haberse llamado Matrimoniadas o Matrimonios de Conveniencia o Juego de Tronos. El libro lleva unos meses de investigación, hablando con todos los partidos para reconstruir y hacer un relato de lo que ocurrió. Y efectivamente se ve con un montón de anécdotas lo que se pacta con Unidas Podemos, lo que se pacta y se habla con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña, el papel de Junqueras desde la cárcel, lo que exige Bildu, lo que ocurre al final en un final agónico y desesperado de llamadas de Sánchez desesperadas buscando un único apoyo, lo que pasa en el bar Tentación a última hora, lo que ocurre también cuando un diputado de un partido que solamente tiene un escaño se ve rodeado de más ministros que nunca había visto en su vida, pidiéndole también un voto, hubo amenazas de muerte, hubo bastante agonía para al final salvarlo por las justas. Entonces, para saber ese reparto, para comprender lo que está ocurriendo ahora mismo en esta situación, en este tablero tan revuelto que tenemos ahora mismo, creo que es un libro que merece la pena a partir de, ya digo, de investigar y de hablar con los protagonistas. Oye, ¿y cómo se formó ese pacto, digamos, en tiempo récord? Fue el pacto del abrazo. ¿Qué es lo que temían ellos? ¿Las injerencias o intervenciones de, digamos, sectores empresariales? ¿Las llamadas de Felipe González? A ver, hay de todo, ¿verdad? Es cierto que al final, a ver, en política yo creo que todos sabemos que el poder les mueve y que la propia ambición y el propio interés de tener el poder está ahí, es evidente. Es decir, cuando al final se mueven el PSOE y Unidas Podemos para hacer un acuerdo que no habían hecho en años, evidentemente les mueve mantener el poder y les mueve lo que habían visto en la repetición electoral. El PSOE tuvo un resultado peor del que esperaba. En Unidas Podemos interesa también que tienen una bajada en votos en los últimos tiempos que también tienen que amortiguar. La pugna que hay en el independentismo catalán entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya se ve en el libro y es muy interesante. O sea, llegan a decirles unos a otros: os podemos poner muy cara la entrada en el gobierno, ¿no? Por decir solo algo, ¿verdad? Lo que ocurre entre Bildu y el PNV también es muy interesante porque también hay luchas de poder. Y luego, efectivamente, también influyen. Para Felipe González, Pedro Sánchez es Pedro el Cruel. Se lo dijo textualmente y a la cara. Evidentemente, también se mueven los sectores empresariales porque prefieren que haya algún tipo de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular y Ciudadanos, pero es el propio Pablo Casado el que no quiere eso, vamos, ni de coña, porque tiene ahí a Vox pisándole los talones en ese espacio político y es el primero que sale Teodoro García en el minuto 1 a decir que no van a estar ahí, que limita a Pedro Sánchez. Es importante también incluso el papel de la Iglesia, ¿no? Es muy interesante ver cómo se entrelazan los juegos de poder en este país en meses y está en el libro. Oye, me estás hablando de unas tensiones entre el PNV y Bildu o entre Esquerra y Junts per Catalunya que también, y lo comentábamos ahora con Toni Bolaño, se han visto en la negociación de las distintas prórrogas, ¿no? Con ese movimiento estratégico que además ha hecho Ciudadanos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuáles van a ser las alianzas futuras? Pues mira, es que, de verdad, el libro está muy bien para comprender lo que ocurre ahora porque es un poco el manual de instrucciones de lo que estamos viendo, ¿verdad? Efectivamente, entre Bildu y el PNV, más allá de que tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina, y que eso es muy importante, y que es otro motor para la política, son a veces maquinarias de contar votos o intenciones de votos de cara a las próximas elecciones. En el caso de PNV y Bildu, hay una pugna por mostrarse como un partido pragmático. Es decir, ya no solo la pugna nacionalista, la pugna de la independencia o de la identidad nacional. No, ahora mismo está en juego también el mostrarse como un partido útil para Euskadi. Por eso Bildu pide una foto al Partido Socialista, que inicialmente el Partido Socialista no quería, y se hace una foto. Por eso, íntegra, ¿no? De la reforma laboral. Esa fue su foto.
También, bueno, eso fue después. La reforma laboral es algo que está en el momento en el que se fragó el pacto de investidura. No, la reforma laboral es algo que ocurre en otro capítulo, es lo último que hablaron el último día, la última tarde antes de presentar el pacto Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que fue dos cosas muy actuales: la reforma laboral y el ingreso mínimo vital. Iglesias quería el ingreso mínimo vital para él, ya le había dicho Sánchez y le confirmó que iba a ser para Escrivá, que es un experto en la materia, pero él exigió una serie de plazos y de contenidos ahí, y la reforma laboral al final, que lo que ha ocurrido está muy reflejado en el libro, al final se hizo algo ambiguo. Al final en esa reunión de última hora, Iglesias exige que esté derogación de la reforma laboral. En el libro se explica por qué. El libro reconstruye diálogos. Pero en Moncloa le dicen, si es que derogar entera la reforma laboral no se va a poder hacer. Entonces lo que hacen es algo ambiguo, que es decir, derogaremos la reforma laboral, pero luego va en concreto esto, ahora, sí. Y meten una serie de puntos. Y de esos polvos llegan estos lodos. Es decir, hay una ambigüedad ahí para sacar, había que sacar un gobierno adelante. Había que llegar a una investidura. Y ocurren muchas cosas que están en el libro. Es curioso porque me decían fuentes de la Moncloa, Jesús, esta misma semana, ayer, que en estos 80 días el gobierno ha hecho un máster y ha aprendido muchísimo a la hora de negociar con esos distintos grupos que son todos muy complejos, porque hay que darles de comer aparte, y que no sabía si la oposición había hecho ese mismo máster. Es verdad que el PP se ha quedado un poco descolocado viendo a Ciudadanos en esa foto, en esos apoyos. Sí, pero Susana, hay complejidades en los acuerdos del gobierno hacia afuera y también en los acuerdos entre los propios ministros de un gobierno que lo es de coalición por primera vez en democracia. Y yo le quería preguntar a Jesús en este sentido, una pandemia, una situación como la que estamos viviendo, es una situación límite para un gobierno recién llegado y que se acaba de matrimoniar, como decías tú, ¿no? ¿Cuál crees que es el estado actual de salud? Parece que hay una buena comunicación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, tal vez no así en otros niveles, pero sí. La relación actual. Ahora mismo lo que ellos dicen, nunca sabes si lo que ellos dicen se compadece con la realidad, pero ellos dicen que sí, que están conjurados, que hay una conjura. Ahí, cuando se dan aquel abrazo, el mítico abrazo tiene también un significante que está en el libro, lo que piensan ellos al darse el abrazo. Y de entrada ellos sí creen que es la fórmula que se puede llevar a cabo. Hubo un tiempo en el que el PSOE miró a Ciudadanos, cuidado. Y Ciudadanos optó por otras vías y les salió mal. Yo sí creo que el libro también es un canto a la política útil y pragmática, y también sin ser inocentes y ver que hay juegos de poder y que hay intereses de poder. Pero al final se optó por esa fórmula, porque también es verdad que cada uno por su cuota política intenta pactar con aquellos que cree que le va a ir mejor o no pactar. Es decir, en el caso del Partido Popular, cuando Vox sube tanto en la repetición electoral, consideran que ponerse a negociar con el Partido Socialista, vamos, de eso huye Casado, vamos, como un gato del agua que está hirviendo, ¿verdad? Eso ocurre así. Y cuando hay determinadas fórmulas de acuerdo, también es verdad que había que sacar una investidura adelante en un país que había repetido elecciones bastantes veces ya. Eso también está ahí, que al final hay que gobernar, y en la pandemia está ocurriendo también esto, es decir, hay decisiones polémicas, falló la previsión, sin duda falló la previsión, yo creo que no de forma intencionada, nadie de forma, maliciosa dijo, venga, vamos a meter a la gente ahí que se contagie. Errores ha habido. Yo creo que sería bueno que entre el gobierno central y las comunidades autónomas sacáramos, y todos, sacáramos lecciones de lo que ha fallado para intentar mejorar. Estoy de acuerdo. Pero al final hay que intentar gobernar y sacar adelante determinadas medidas como el estado de alarma, y yo creo que Ciudadanos ahora mismo ha apostado por ese tipo de política más útil, más pragmática. Si bien es cierto que eso le lleva a asuntos delicados para su electorado, como estar pactando con un partido como el PSOE, que al mismo tiempo está pactando con otros, pues como puede ser Unidas Podemos o Bildu. Eso está ahí también. Son los juegos de poder, está en la conjura. La geometría variable, de eso es, así le llaman, eso es. Rodríguez Zapatero, y Pedro Sánchez parece que ha aprendido, lo necesita más que Zapatero incluso, porque el gobierno es más precario, tiene menos apoyos. Jesús, fíjate que de alguna manera a los gobiernos más críticos, que han sido sobre todo el madrileño y el catalán, tanto con el confinamiento como con la desescalada, les dice, bueno, pues ahora gestionáis vosotros, bonitos, a ver qué hacéis a partir del día 22. Bueno, a ver, yo sí pienso que a fin de cuentas, tal y como tenemos montada la estructura del Estado, hay transferencias autonómicas por una parte, es decir, al final la sanidad depende de las autonomías,
Y también es cierto que hay necesidades políticas, es decir, hay necesidad de llegar a acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco y con Esquerra Republicana de Cataluña. Las dos cosas influyen. Para Sánchez es importante mantener esos acuerdos que permiten seguir adelante con el gobierno, y al mismo tiempo también es cierto que los territorios en general, las comunidades autónomas, tienen esas transferencias, y que yo creo que trabajar en equipo debe ser algo que también debemos mejorar. Viendo cómo se ha trabajado, por ejemplo, en Alemania con los Länder, igual también se podría sacar algún tipo de lectura y de aprendizaje, que yo creo que ojalá que de todo esto, insisto, saquemos eso, más que la lucha política, que tengamos la capacidad de autocrítica general, que luego probablemente habrá unos más culpables que otros, seguro. Pero sería patético y sería muy triste que con miles de muertos, con tantos sanitarios contagiados, con tanto padecimiento que ha habido en los centros sanitarios, ahora mismo solo nos quedara pues eso, la crispación y esos malos modos en política que yo creo que la ciudadanía no merece, porque la ciudadanía en los propios hospitales ha estado dando el callo cada día y no ha habido enfrentamientos que sepamos entre los médicos, los celadores y las limpiadoras, ¿verdad? Nos consta. Entonces ojalá tengamos la capacidad de esa autocrítica y de sacarle lecciones, más allá de que evidentemente la política siempre va a estar pensando, o como decimos, sí, en las próximas elecciones o en la encuesta de intención de voto, pero tenemos que ser exigentes, creo, humildemente, para intentar aprender de lo que ha ocurrido, que es muy grave. Jesús Cintora, La Conjura, así se fraguó el primer gobierno de coalición de la democracia. Interesantísima lectura, que nos va a dar muchas claves para lo que viene en los próximos meses. Un abrazo, compañero. Muchísimas gracias, compañera. Gracias, Susana. A mí.